Venezuela siempre, siempre Venezuela, tenemos como invitado para el programa durante el día de hoy a Gustavo Azoka, periodista venezolano, destacado periodista venezolano, quien también en el mundo político está incluido en la campaña de Benjamín Rauseo, candidato presidencial a las elecciones del 2024. Con él vamos a estar conversando algunos temas sobre esta campaña y también sobre aspectos de la vida cotidiana de Venezuela. Gustavo, bienvenido al programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Siempre es un placer tenerte por acá. Hola, Alan, querido y amigo y colega, agradecido por esta invitación. De verdad que muy complacido, muy contento de participar en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela y por aquí a la orden, Alan. Bueno, Gustavo, hay gente, algunos analistas políticos que consideran que el retiro de momentáneo de la campaña de Benjamín Rauseo, pues le ha traído más dificultades que beneficios. Para algunos, desde la perspectiva de retirarse de las primarias, ha significado también perder esa emoción que se tenía en un momento con un candidato que llegó a estar de segundo en algunas encuestas. ¿Cuál es la visión que tienes en relación a este tema siendo parte del equipo de campaña de Benjamín Rauseo? Alan, lo primero es señalar que Benjamín Rauseo sigue apareciendo segundo en las encuestas. Eso no ha cambiado. Si tú revisas las más recientes encuestas que han sido difundidas en Venezuela de cualquier empresa, porque son prácticamente todas, yo he revisado una docena de encuestas y en las 12 encuestas que me han enviado, por cierto, ninguna de esas encuestas las hemos pagado nosotros. Nosotros no pagamos encuestas, no hemos gastado ni un bolívar ni un dólar en encuestas. Así que esas encuestas no tienen nada que ver con nosotros en lo financiero, porque no hemos sido nosotros los que las han pagado. Y en esa docena de encuestas yo sigo viendo a Benjamín Rauseo en la segunda posición, muy consolidado en ese segundo lugar. Hay algunas encuestas que nos dan 10%, 12%, 14%. Me hicieron llegar una encuesta que, por cierto, difundió, creo que el diario El Nacional, hace poco menos de una semana, y allí aparece Benjamín Rauseo con 21%, muy cerca, por cierto, muy, muy cerca de la señora María Corina Machado. Porque una cosa es la encuesta de cara a las primarias y otra cosa es la encuesta de cara a las presidenciales. Cuando se hace una encuesta preguntándole a la gente por las primarias, evidentemente el nombre de Benjamín Rauseo no sale allí, no aparece allí, porque Benjamín Rauseo no va a participar en las primarias. Pero cuando se hace una encuesta hablando ya de lo que sería la elección presidencial del año 2024, allí aparece el nombre de Benjamín Rauseo en una segunda posición muy bien consolidado, lo que significa que Benjamín Rauseo ha logrado consolidar primero esa posición, pero algo mucho más importante, ha consolidado un voto duro. Benjamín Rauseo ya tiene un voto duro de entre un 10, 12, un 15 o un 20% entre los venezolanos, y esa cifra es súper importante, sobre todo si se toma en cuenta que nosotros no estamos haciendo campaña. Benjamín Rauseo tiene más de 2 meses que se marchó a Estados Unidos a tratarse un problema en su rodilla derecha y durante poco más de 2 meses prácticamente no ha hecho campaña, no ha hecho actividad, no ha dado entrevistas, se alejó un poco del tema político venezolano para atender estrictamente el tema de la salud. Hace apenas 24, 48 horas difundimos un video de Benjamín Rauseo en las redes sociales, donde él le anuncia a Venezuela que va a presentar su nombre a las presidenciales de 2024 y tenemos 48 horas siendo tendencia en toda Venezuela, siendo trending topic en toda Venezuela. Es decir, durante 48 horas continuas, seguidas, el nombre de Benjamín Rauseo está trending topic y tendencia en Venezuela, lo que significa que cada vez que Benjamín Rauseo aparece por muy pocos segundos, un video de apenas 1 minuto 30 segundos, mira toda la tormenta que ha desatado. Así que la candidatura de Rauseo sigue en pie. Nosotros
hemos estado organizando lo que va a ser nuestra campaña electoral, y nuestra campaña electoral va a arrancar tan pronto el Consejo Nacional Electoral nos diga cuándo van a ser las elecciones presidenciales, es decir, qué día van a ser las elecciones presidenciales. A partir de ese momento arrancará de manera oficial la campaña electoral presidencial de Benjamín Rauseo. Así que, aclarado ese punto, pues yo creo que puedo pasar inmediatamente al segundo tema de tu pregunta. Es decir, nosotros, el equipo de campaña de Benjamín Rauseo, está montado en una campaña presidencial que, según nuestros cálculos, va a ser en 2024. No sabemos cuándo, qué mes, qué día de 2024, pero todo nuestro esfuerzo, todo lo que estamos haciendo y lo que hemos hecho a lo largo de este año 2023 apunta hacia la elección presidencial del año 2024 y no apunta hacia ningún otro evento electoral que esté en el camino. Ahora, Gustavo, has tocado un tema, el Consejo Nacional Electoral. ¿Tienen confianza en este nuevo Consejo Nacional Electoral? ¿Cómo lo observas? Mira, para nosotros el problema político de Venezuela no tiene absolutamente nada que ver con el Consejo Nacional Electoral. A veces se le da demasiada importancia al tema del Consejo Nacional Electoral, como si de eso dependiera el éxito de las fuerzas democráticas en la próxima elección presidencial de 2024. Algunos, desafortunadamente, ¿verdad?, utilizan el tema del Consejo Nacional Electoral para generar zozobra, para generar preocupación, para incluso alimentar la abstención. Y eso es muy grave, gravísimo. En nuestra forma de ver las cosas es muy grave, porque cada vez que se generan falsas expectativas con relación al Consejo Nacional Electoral, pues lo que se le hace es un gran daño a aquellas personas que desde hace muchos años piensan que si nosotros no tenemos un Consejo Nacional Electoral presidido o comandado por un dirigente opositor, nosotros no podemos ganar una elección. Y es totalmente falso. Es falso. Nosotros hemos ganado elecciones, procesos electorales, teniendo una junta directiva del Consejo Nacional Electoral totalmente adversa. Desde el año 2000, y estamos en el año 2023, todas las juntas directivas del Consejo Nacional Electoral han sido totalmente proclives al gobierno, han sido proclives al régimen, han sido proclives o a Chávez o a Nicolás Maduro. Desde el año 2000 no ha habido un presidente del Consejo Nacional Electoral que tú puedas decir, este presidente del Consejo Nacional Electoral es de la oposición. Y entonces, como es de la oposición, tenemos un poquito de más confianza en el proceso electoral. No ha ocurrido así. Y a pesar de eso, en el año 2007, con un Consejo Nacional Electoral totalmente controlado por el oficialismo, diciembre de 2007, nosotros le ganamos un referéndum nada más y nada menos que a Chávez. Eso es importante recordarlo. En el 2007, los demócratas le ganamos un referéndum a Chávez con un Consejo Nacional Electoral controlado por el chavismo. Más recientemente, 2015, la presidenta del Consejo Nacional Electoral en 2015, ¿quién era? Tibisay Lucena. Y en el 2015, las fuerzas democráticas ganamos la mayoría de la Asamblea Nacional, 112 diputados contra 55 del oficialismo, con un Consejo Nacional Electoral totalmente controlado por el oficialismo. Y si nos vamos a las elecciones de 2021, que son las más recientes que hemos tenido en Venezuela, basta recordar el ejemplo de Barinas. Barinas, señores, Barinas. En Barinas ganamos la gobernación de Barinas, no una, dos veces con un Consejo Nacional Electoral totalmente controlado por el oficialismo. En noviembre de 2021 ganó Freddy Superlano y en enero de 2009 ganó Sergio Garrido, que es el actual gobernador del estado Barinas. Entonces, ¿qué más pruebas quieren ustedes para comprobar, valga la redundancia,
que no importa a quién nombren ellos en el Consejo Nacional Electoral, si nombran al señor Amoroso o si nombran al señor Rencoroso, no importa. Si tú te organizas, si tú te pones de acuerdo, si armamos una estructura electoral poderosa, si armamos un gran movimiento nacional poderoso, donde hayan personas de los diferentes partidos, pero donde también podamos sumar a mucha gente que está en lo que yo llamo el chavismo descontento. Hay un chavismo descontento allá afuera, hay un madurismo descontento allá afuera. Hay una cantidad importante de dirigentes y líderes chavistas que no va a votar por Maduro. Y hay mucha gente que trabajó por Maduro y que ahora no trabaja para él, que también va a votar contra Maduro en las próximas elecciones presidenciales. Entonces, si armamos un movimiento poderoso, una estructura poderosa donde estén involucrados todos los venezolanos que quieran y amen la democracia, y le sumamos a ese movimiento poderoso a esos chavistas descontentos y a esos maduristas descontentos, nosotros vamos a derrotar a Maduro en las próximas elecciones presidenciales con ese CNE o con cualquier otro CNE que ellos puedan designar. Andrés Caleca ha sido uno de los que más ha insistido en pensar en el tema de la organización electoral. Él, bueno, por su experiencia a través del CNE, sabe la importancia de tener bien organizada una estructura que defienda el voto una vez se realice el proceso electoral. ¿Coincides con esa visión de Caleca? Lo importante es defender el Totalmente, voto. totalmente, totalmente. Es más, yo creo que Andrés Caleca es uno de los hombres que le ha hablado más claramente a los venezolanos sobre el tema electoral y que le ha dicho a muchos venezolanos que no tenemos sino que preocuparnos por armar una organización que se dedique a defender el voto. ¿Dónde se defiende el voto? En los centros de votación, en las mesas electorales. Allí es donde se defiende el voto. Es decir, asegurándonos de tener en nuestras manos las actas de cada mesa y de cada centro de votación. Eso es lo importante. Lo importante no es si Maduro nombró a Amoroso presidente del Consejo Nacional Electoral, que dicho sea de paso, el señor Amoroso no sabe absolutamente nada de elección. Nunca había estado en un cargo relacionado con el tema electoral, de tal manera que el señor Amoroso es un completo ignorante del tema electoral. Me imagino que estará aprendiendo en estas semanas desde que asumió cómo es que se bate el cobre allí dentro del Consejo Nacional Electoral. Es decir, no nos importa, ¿verdad? No le hagamos demasiado cerebro al hecho de que hoy está el señor Amoroso o pudieron haber puesto incluso a uno mucho peor que el señor Amoroso y lo hacen justamente para tratar de ahuyentar los votos, para tratar de espantar los votos, para tratar de asustar a la gente y para tratar de alimentar a los abstencionistas. Ahí están los abstencionistas diciendo que no, que lo mejor es no votar porque pusieron de jefe del CNE al señor que inhabilitó a los candidatos fulano, mengano y sutano. No, la respuesta no tiene que ser esa. La respuesta tiene que ser ¿cuál? Organización, unificación, trabajo en las comunidades, trabajo en los barrios, trabajo en las aldeas, trabajo en los caseríos, armando una poderosa maquinaria electoral sin mezquindad, por cierto, sin mezquindad, sin cerrar la puerta. No te puedes poner exquisito porque llegó alguien que ayer estuvo con el chavismo y tú le dices que no lo quieres. No te puedes poner exquisito porque se te acercó alguien que hace 1, 2 o 3 años trabajó para Maduro y entonces tú le dices que no lo quiere. Al contrario, al contrario. Es decir, todo chavista que fue chavista, pero que hoy quiere cambiar al gobierno, es bienvenido a este equipo. Todo madurista que haya trabajado con Maduro, pero que ya no trabaja con Maduro porque se dio cuenta que Maduro es un fiasco, bienvenido. Véngase para acá, compañeros. Vamos a sumar voluntades, vamos a trabajar conjuntamente, porque aquí lo que importa es cambiar el gobierno. Aquí lo importante, Alan, es cambiar al gobierno sin ningún tipo de mezquindad, sin mirar mal a la gente. Al contrario, vale, vamos a sumar la mayor cantidad de personas
y de venezolanos, donde quiera que se encuentren, para armar un equipo como el que tuvimos en el año 2015. Si repetimos la experiencia 2015, que armamos una sólida estructura electoral, que trabajamos todos mancomunadamente, que trabajamos todos como un solo hombre, como una sola mujer, como un solo equipo, con un solo propósito, que era ganar la mayoría en la Asamblea Nacional, yo estoy seguro, completamente seguro, de que Nicolás Maduro es perfectamente derrotable en un proceso electoral en el año 2024. Gustavo, cambiemos el tercio. Se ha incrementado durante las últimas semanas las detenciones de trabajadores, sindicalistas, estudiantes, amas de casa, por parte del régimen. Estamos ante una nueva oleada de detenciones previas al proceso electoral. Completamente, Alan, completamente, completamente. El gobierno de Maduro se sabe perdido, sabe que está perdido. Maduro sabe que ha perdido apoyo popular en todos los barrios de Venezuela. Yo que he tenido la oportunidad en estos últimos meses de recorrer gran parte del país, estuve en Barcelona, Anzoátegui, en Cumaná, Estado Sucre, luego estuve en Valencia, Estado Carabobo. Acabo de regresar de una gira de 4 días en el Estado Zulia, en 7 municipios del Estado Zulia. Y por supuesto los recorridos que hago acá en Táchira, donde yo vivo, lo que consigo es mucho descontento, muchísimo descontento en los barrios y en las comunidades populares. En esos sectores donde el chavismo madurismo llegó a ser muy fuerte, pues han perdido muchísimo apoyo y muchísimo respaldo popular. Y eso lo sabe el gobierno de Maduro. Y cuando el gobierno se siente débil y se siente atrapado sin salida, obviamente empiezan estas persecuciones, estos hostigamientos, una condena de 16 años a un grupo de sindicalistas venezolanos que por supuesto es un exabrupto jurídico, la intervención de la Cruz Roja venezolana, que también es una medida insólita ocurrida en Venezuela, la detención hace apenas unas horas de un joven estudiante de la Universidad Central de Venezuela, la detención aquí en Táchira de la mamá de un preso político venezolano porque la señora pretendía salir del país rumbo a Colombia, el hostigamiento y la persecución contra algunos amigos y compañeros que son precandidatos presidenciales. Es decir, tú empiezas a ver la configuración de un clima que es muy lamentable y que obviamente no le va a generar ningún tipo de beneficio al gobierno de Nicolás Maduro. Pudiéramos estar, digamos, ante lo que pudiera ser la antesala de una campaña agresiva por parte del gobierno de Maduro contra dirigentes políticos, contra candidatos presidenciales, las inhabilitaciones. Es decir, Dios quiera y estos señores no le metan al loco y no empiecen a hacer en Venezuela lo que hizo Daniel Ortega en Nicaragua, que obligó a que muchos candidatos y dirigentes políticos tuvieran que salir al exilio o que terminó metiendo en la cárcel a una docena de aspirantes presidenciales porque todos aparecían en las encuestas con mejores números que el dictador Daniel Ortega, lo que se hizo contra la Iglesia Católica Venezolana en Nicaragua, es una cosa verdaderamente espantosa. Entonces, yo aspiro y espero que el gobierno de Maduro no cruce la raya amarilla. En este momento, el régimen está pisando la raya amarilla. La comunidad internacional está observando lo que está pasando en Venezuela. El mundo está observando lo que está pasando en Venezuela. Y por supuesto, los venezolanos estamos observando lo que está haciendo el gobierno de Maduro. Y nada de eso, obviamente, le hace bien al país, pero al mismo tiempo, nada de eso hará que los venezolanos desistamos de nuestra vocación democrática y de nuestro propósito de poder salir de este gobierno por la vía democrática, por la vía electoral. Es decir, nada ni nadie nos hará distraernos y nada ni nadie nos va a desviar del camino que hemos trazado para llegar a un proceso electoral presidencial y poder sacar del poder a Nicolás Maduro como se hace, digamos, democráticamente con votos.
con una catarata de votos, con un chorro de votos impresionante que haga que inevitablemente Nicolás Maduro se vea obligado a entregar el poder y a permitir que venga un gobierno democrático que reconstruya, que reunifique y que abra nuevos espacios para que Venezuela pueda avanzar. Bueno, Gustavo, muchísimas gracias por haber estado en el programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Siempre eres bienvenido al programa. Alan, gracias por la invitación. Te envío un saludo para ti y para los miles y miles y miles de telespectadores que tiene el programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Muchas gracias, hermano. Bueno, vámonos a la...